humano no transita de su condición animal a la condición antropológica cuando es Homo sapiens, ¿no? Ni cuando aprende a hacer cosas, el Homo faber, o cuando aprende a hablar, el Homo loculis, ¿no? Dice Morán que el paso de lo estrictamente animal a lo antropológico es precisamente cuando el hombre adquiere la conciencia de la muerte. ¿Sí? Y en ese punto, Morán plantea que el testimonio, pues entonces, de esa transición es precisamente la tumba, el sepulcro. Siguiente. Desde tiempos ancestrales empieza a darse este reconocimiento y este tratamiento a este evento que es la muerte. Siguiente. La muerte desencadena una reacción, ¿no? Primero hay una conciencia que cuesta mucho trabajo, ¿no? Estar consciente, aceptar lo que es la muerte. Se genera un trauma, esto es claro, y producto de ello viene una reacción, y es el rechazo a la muerte. Y entonces se crea el concepto de la inmortalidad. Al no aceptar la muerte, se genera el concepto de la inmortalidad. Y de aquí se deriva una visión mágica, mítica, ¿no? En donde la muerte se vuelve renacimiento. En la mayoría de las culturas, la muerte es eso, es un momento para volver a nacer. Adquiere entonces la muerte un concepto de fecundidad, ¿no? Que plantado en la madre tierra, ¿no? Vinculado a la madre muerte, da vida, ¿no? Y esto se genera en una serie de ritos y tradiciones que se materializa en el tema de la tumba. Siguiente. Y bueno, si nosotros recordamos la historia bueno, en lo que se conecta nuevamente la imagen, si nosotros recordamos la historia de la arquitectura, las culturas han construido primero tumbas antes que casas, ¿sí? Desde tiempos ancestrales, el tema por ejemplo, las cuevas, fundamentalmente eran utilizadas para vivir y para morir, ¿no? Incluso esta visión, esta concepción de que la cueva es una recreación del vientre materno. Y a lo largo de la historia, el tema de los sepulcros es un tema que va marcando prácticamente ideológicamente y arquitectónicamente la forma de vivir. En los ejemplos que ahorita vamos a ver, bueno, Egipto, que era la imagen que veíamos cuando se cortó la señal, iba a decir. La imagen, pues es una cultura eminentemente funeraria. La imagen que sigue, si no mal recuerdo, es la imagen del Taj Mahal, que no es otra cosa más que una tumba, ¿no? Un sepulcro bellísimo que un amante le dedica a su esposa fallecida. Después viene una imagen del monasterio del Escorial en España, que no es otra cosa más que el cementerio de los reyes de España, ¿no? Es un conjunto arquitectónico donde hay una serie de edificaciones, templos, habitaciones, palacios, pero todo por debajo lo que existe es un inmenso, enorme cementerio. En este proceso, el concepto de la tumba ha venido teniendo una serie de abstracciones. Bueno, perdón, aquí está, así vámonos, el Escorial que les decía. Por ejemplo, ¿no? En el caso de París, está el famosísimo cementerio de Père Lachaise, que bueno, visitar París es visitar obviamente la Torre Eiffel, el Campos Elíseos, el Museo del Louvre, pero hay que ir al cementerio de Père Lachaise. La que sigue.
La muerte ha sido inspiración de una serie de visiones, y sobre todo plásticas y artísticas, ¿no? Esta escultura funeraria es de un sepulcro que está en el cementerio de Montjuïc, Barcelona, es de un médico, y a mí me impresionó tanto la talla de la cantera, porque es una piedra caliza, no es precisamente un mármol, como la expresión, sobre todo la expresión de la muerte, ¿no? ¿Sí? Les decía, en este proceso de abstracción, el concepto va perdiendo a lo mejor demasiados elementos formales, pero no pierde el carácter simbólico. Todos conocemos este sepulcro, es la tumba de Kennedy en Arlington. Siguiente. Los arquitectos, la mayoría de los arquitectos, que esto poco se sabe, ¿no? Y hay un texto de una chica, por cierto, de apellido Gili, igual que el editorial, que se llama La otra casa, y es una antología de todas las tumbas que han diseñado los arquitectos para ellos y para otros clientes, ¿no? Y aquí están ustedes observando la tumba del padre del movimiento moderno, que es Le Corbusier. México, bueno, México es ancestralmente una cultura en donde la concepción de la muerte está ligada a una visión, seguimos, a una visión dual. O sea, no hay que olvidar, y perdón, no quiero sonar a veces un poquito irreverente, trato de manejar lo mejor que puedo el rigor científico y el rigor histórico, pero no hay que olvidar que el mundo cristiano nos trajo una visión maniquea de las cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? El cielo y el infierno, ¿no? Negro y blanco. Y el mundo no es así. El mundo es dual. Y en ese sentido, la visión de la muerte en el mundo indígena está más asociada a esta visión de la dualidad. Siguiente. Por ejemplo, en el mundo indígena no había un espíritu, había varios espíritus, dependiendo del cerebro, del corazón, del intestino. El más cercano, el espíritu más cercano indígena al espíritu cristiano sería un poco el Teyolía, ¿no? El espíritu del ser. Curiosamente, Aristóteles, que hablaba de que el alma o el espíritu estaba asociado al cuerpo, pero Aristóteles decía que el alma tenía tres funciones, y es coincidente porque hablaba precisamente de que el alma tenía que atender aspectos del cerebro, aspectos del corazón, aspectos del intestino, ¿no? Entonces ahí empieza a haber ahí ciertas coincidencias filosóficas. La siguiente. También en el mundo indígena no había un cielo o un infierno, que además el destino no era ni premio ni castigo. Había un destino dependiendo cómo se moría. Si se moría en alguna cuestión vinculada con el agua, se iba a Tlalocan, ¿no? Si se moría en alguna cuestión vinculada a, por ejemplo, los guerreros, ¿no? O esto que es maravilloso, las mujeres muertas en parto, ¿no? Las grandes guerreras que daban la vida, su vida por generar vida, iban al reino de Tonatiuh, el reino del sol, ¿no? Las iguateteos que están aquí en el museo son estas guerreras, ¿no? Que todos los días esperan a que el sol llegue al cenit, y cuando el sol empieza a morir, lo esperan, lo acogen y lo gestan nuevamente para que vuelva a nacer, ¿no? Eso es una maravilla, eso es poesía. El mundo, el Mictlán, que era el lugar más común, o el Chichihuahualco, siempre lo pronuncio mal, bueno, que este es un lugar bellísimo, es el lugar donde iban los niños lactantes, los niños que no habían todavía comido de la tierra, entonces no habían acabado de nacer, y entonces, como no habían comido de la tierra, si morían, había una mortandad infantil enorme, regresaban para ser gestados nuevamente, pero regresaban a un lugar donde había una serie de árboles
que tenían como frutos senos maternos, y esos frutos le llamaban chichis. Por eso es que aquí en nuestra cultura al seno materno le decimos la chichi, ¿sí? Y en la que sigue. Y bueno, hay toda una serie, aquí nos vamos un poquito rápido, toda una serie, esto es en el occidente, las famosas tumbas de Tiro, en la que sigue, esto es en la región de Oaxaca. Algo interesante es que todos los templos tienen enterramientos. Por mucho tiempo se dijo que no, pero ya en las investigaciones de los últimos años se ha demostrado que en todos los templos hay enterramientos. La que sigue, la región maya, bueno, la que sigue. ¿Quién no conoce esto, no? Palenque, ¿no? Famosa tumba del rey Pacal. En el altiplano, esto que van a ver ahorita, la que sigue, que es el basamento, es un inmenso sepulcro, ¿sí? La que sigue. En la parte inferior hay unas cuevas. Esto que yo decía hace un rato, ¿no? Las cuevas, la cueva como... hay una tesis que dice la cueva como el útero materno. Es toda una tesis de cómo los pueblos depositaban ahí los cadáveres en esta visión de ser nuevamente gestados, de una gestación. Y bueno, nuestra región, el Golfo de México, que esto es una maravilla, porque, bueno, me supongo que todos ustedes saben que las caritas sonrientes son ofrendas funerarias. O sea, en la visión occidental uno no pensaría que se ríe uno de la muerte. Bueno, nosotros nos reímos de la muerte, nosotros bailamos con la muerte, nosotros nos comemos a la muerte, ¿no? O sea, la muerte es algo inherente a nosotros, ¿no? Uno de los cementerios más interesantes de la región totonaca es Quiahuistla, en donde las famosas casitas, la que sigue, ¿sí?, son sepulcros. O sea, está la recreación de la casa, que esto tiene que ver con esta cuestión que les decía yo de la otra casa, ¿no? Siempre el sepulcro es la otra casa para la otra vida, ¿no? Entonces en la parte de abajo ahí se depositaban los restos. La que sigue. Bueno, aquí tienen ustedes, la mayoría de ustedes conocen este sitio, conocen estas imágenes, bueno, pero no muchos saben que son sepulcros. Adelante. Y bueno, y llegan los españoles. Y entonces la cosa cambia. Vamos a dejarlo ahí. Y obviamente con la cultura europea pues vienen toda una serie de patrones culturales de comportamiento. Uno de ellos, la siguiente, es la forma de los enterramientos. Desde que surge prácticamente de manera formal el cristianismo, prácticamente hasta finales del siglo XVIII, se da esta idea, mediados finales del siglo XVIII, se da esta idea de sepultar a las personas cerca de Dios, que bueno, no es exclusivo del cristianismo, esto es generalizado en la mayoría de las culturas. Y entonces, pues se sepultaba generalmente los conjuntos. Lo que nos llega a nosotros es el modelo de los conjuntos conventuales, y entonces se sepultaba en los atrios. El atrio en México es muy grande porque tenía que albergar a la gran población indígena, y entonces, por ejemplo, en este conjunto conventual hay dos cementerios: el cementerio propio de lo que es los eclesiásticos, y el cementerio general de la población, ¿no? Más los enterramientos que se dan al interior de la capilla, ¿sí? Entre más cerca se esté de Dios, mejor. Y la cuota obviamente era más cara. La siguiente. En el convento San Francisco, de este lado estaban los huertos, y de este lado, donde ahorita está el Parque Juárez, estaba el cementerio, el atrio. Si nosotros ahorita hacemos calas y excavamos, no muy profundo, hacemos algunas calas, vamos a encontrar restos humanos. Razón de más o sea, es un espacio sagrado. Es el concepto de camposanto. El concepto de camposanto viene precisamente
del espacio sacralizado